Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús nos acercamos a tu trono, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de cantarte a ti, de glorificarte, de levantar tu nombre en alto. Padre, de simplemente hablar de la esperanza y cantar de esa esperanza genuina que tenemos de parte tuya en nosotros, de que un día estaremos contigo para siempre, jamás. Pero Padre, mientras tanto, mientras estamos aquí, Padre, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Úsanos como nunca, Padre Celestial. Que este lugar se llene de almas que vienen a conocerte para gloria tuya. Y Dios, bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. A ver, hermanos, vamos en este momento. Voy a invitarles a que pasemos aquí al frente en esta tarde, pues ya tarde casi. Y vamos a empezar delante de Dios. Dice el canto: yo me rindo a ti. Y vamos a decir al Señor: Señor, en esta mañana me presento delante de ti. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Y Señor, simplemente en esta mañana nos acercamos. Así que yo le invito, pase aquí al altar y dígale al Señor: Señor, una vez más, Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo yo, obedezco solo a ti. Mi Creador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo trae. Una vez más el coro. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Porque gozo encuentro en Cristo Juan, la paz a mi alma da. A su causa me consagro y mi amor su amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios
¿quién iremos, mis amados, sino a Cristo Jesús? Solo a Él podemos acercarnos con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con nuestro dolor. Ahí donde usted está, mi amado, dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida, Señor. Señor, aquí está mi vida. Yo sé que tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Tú eres Rey, tú eres majestuoso. No hay nadie que tiene o es poder como tú, Señor. Traigo esta plegaria, este problema, esta súplica, esta necesidad delante de ti. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de adoración. Te alabamos, mi Dios. Si usted puede, hermano, ahí ore con la persona que está enseguida de usted. Póngale en las manos de Dios. Dígale: Señor, te pido por mi hermana, te pido por mi hermano. Ahí donde está, simplemente, si se tiene que salir de su asiento, de su silla, hable con alguien y decir: ¿sabe qué? Simplemente quiero orar por usted, quiero orar por usted. El cuerpo ministrando el cuerpo. Alabado sea el Señor Jesucristo, mis amados. A Él toda la honra y toda la gloria. Amén, 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 amén. Pueden sentarse, hermanitos, si pueden todavía.
Si trae sus Biblias, hermanos, lo puede abrir en el libro de Salmos, el Salmo número 107. Y vamos a ver algo allí, hermanos, que yo quisiera que ustedes y yo pudiésemos ver, de que muchas veces como cristianos, muchas veces nos metemos en cosas y más o menos muchas veces nos va o nos pega y veces no hay salida, aún muchas veces, porque no vemos al Señor como nuestro escape o nuestra respuesta o nuestro rescate. Nos concentramos en nosotros mismos y muchas veces el Señor no lo dejamos que obre en la vida de nosotros. En el Salmo número 107, el versículo 2, dice la Biblia de esta manera. Bien claro, dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, declárenlo, háblenlo, cántenlo, que la gente se dé cuenta de que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. No es para que nosotros nos agarremos solamente, la salvación es para nosotros, sino que podamos decirlo, cantarlo, hermano, gritarlo, decirle al pueblo entero: hemos sido redimidos, hemos sido comprados, no con oro ni con plata, mas con la sangre del Cordero de Dios. Que podamos declararlo, que podamos decirlo con todo el pulmón. Así como a veces gritamos en un juego, ¿verdad? Y gritamos y saltamos, y muchas veces en la casa de Dios o para Dios, muchas veces no levantamos nuestras voces o nuestro cuerpo a veces. Dice la palabra bien claramente: díganlo los redimidos de Jehová. Y la semana antepasada, hablamos de los versículos 4 en adelante. De cómo el pueblo ya después de haber sido redimido, hermanos, después de haber sido ya comprado por Dios, de que muchas veces no permitimos al Señor que obre, aunque trabaje, o muchas veces estamos tan pensando de que no será verdad lo que Dios ha hecho. Muchas veces no creemos en su totalidad lo que Dios está haciendo, y queremos hacerlo nosotros mismos. Y nos damos cuenta, mis amados, que lo único que va a suceder es que vamos a andar alrededor y no llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y el camino de Egipto a la tierra prometida era una semana o 2, nada más. Sin embargo, por la incredulidad, ya fueron liberados, ya fueron sacados del bondage, de la esclavitud. Y dice la palabra de Dios que estuvieron, la palabra en inglés es wandering, estuvieron caminando alrededor en el desierto por 40 años. Y vieron el poder de Dios, vieron la misericordia de Dios, vieron milagros de Dios. Y todavía Dios quería que entraran a la tierra prometida, porque ya habían sido liberados, pero muchas veces por la incredulidad. Estaban wandering, estaban sin hallar un camino, estaban por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver cuando el pueblo ya no solamente anda caminando solo o anda en su soledad sin camino o sin rumbo y sin hallar un lugar, una ciudad en donde vivir, sino que cuando el hombre desafía a Dios. Porque hay veces que desafiamos
Y ¿cuántos de nosotros, mis amados, no hemos desafiado a Dios? No le hemos venido. Una de las cosas que a mucha gente me ha reprendido o me ha hablado en el sentido, porque yo hablo con Dios como si estuviera hablando con mi hermano Ramón. Así de, y yo voy y le digo, oye hermano Ramón, ¿por qué usted dijo esto de mí? Yo estoy así, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sin ningún problema. Yo así me acerco a Dios. Yo puedo hablar con Dios. Señor, si tu palabra dice esto, entonces ¿por qué está pasando esto? ¿Usted no quiere saber? ¿O si quiere saber? Señor, si yo estoy pasando por esta dificultad, Señor, tu palabra me dice que tú estás conmigo, pero Señor, yo no te siento. Señor, yo no te veo. Señor, yo me siento pero solitario, como que en realidad tú dices que estás aquí y yo digo que no estás. Y llega el momento, hermanos, cuando nosotros imponemos lo que nosotros sabemos y no lo que la palabra dice para sostenernos. Y hermano, ¿cuántas veces yo como persona, yo como pastor, podemos decirle al Señor, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto no? Y desafiamos a Dios. En el versículo 10 dice la palabra, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en sus hierros. Y estamos hablando, hermanos, de personas que ya han sido redimidos, dice la palabra. Si usted ha sido redimido, dígalo. Está hablando de personas que han sido tocadas por Dios, salvos, que han sido, pero muchas veces nos quedamos en un nivel y no queremos más de Dios. Y muchas veces creemos nosotros saber más que Dios. Dice la palabra bien claramente, estas personas estaban habitando en la oscuridad y en la sombra de muerte, eran prisioneros de la miseria y de cadenas. El versículo 10. Este hermanito comienza describiendo a un grupo de personas que viven en un lugar de desesperación. Mi esposa lo dice de esta manera, que cuando llegan a un lugar al último nivel, en un barril, ¿verdad? Llegan hasta el fondo, ya no hay salida, ya no hay más profundidad, ya está totalmente uno en lo peor de la vida, en la desesperación. Y vemos que allí, mi amado, allí ya no hay profundidad. Pero si usted y yo miramos hacia arriba, si usted y yo alzamos nuestra vista y vemos que allí en ese barril, en ese lugar donde estamos desesperados, sin esperanza, solos, allí, si ustedes y yo levantamos la vista, hay esperanza. Y lo vemos, dice la palabra, una desesperación total, atados tanto por la operación literal como espiritual. Muchas veces, hermanos, espiritualmente la persona no deja que el Señor le muestre la oscuridad y la sombra. Describa en este salmo, representan un profundo aislamiento de Dios, un profundo aislamiento que sí queremos acercarnos, pero no. Se sienten aislados de la esperanza que Dios tiene para nosotros. De cadenas, habla de cadenas, que está aprisionados en aflicción y en hierros, habla de cadenas, implica esclavitud, más allá de la restricción física. Y fíjense, mi amado, cuánta persona no está amarrado físicamente, no está encadenado físicamente, pero en el corazón y mentalmente está totalmente esclavizado. Y lo vemos, y vemos que lleva esto a otro nivel donde desafiamos a Dios. Y llega habla de un encarcelamiento que resuena, que está la persona atrapada, no puede salir, ya sea por circunstancias de afuera o circunstancias de adentro.
Hemos compartido, hermanos, con personas que son drogadictos, que son alcohólicos, que son personas que no pueden, por más que ellos quieran, no pueden dejar el vicio o ese, porque están atrapados, están cautivados o capturados de esa cosa. Y vemos que, y yo he visto cuando una persona se agarra de Dios y dice, yo voy a entregarme a Dios, le voy a dar a Dios mi corazón, toda mi vida, todo lo que soy. Y luego llega el momento que son totalmente liberados, que ya no hay el deseo del alcohol, ya no hay el deseo de las drogas. Pero también he visto a unas personas que han recibido a Cristo en sus corazones o le han dicho que sí al Señor, pero quieren ellos dejarlo, o dejar las drogas, o dejar el alcohol, o dejar cualquier cosa que haya, lo quiere dejar en sus propias fuerzas. Cuando el Señor nos ha llamado a que vengamos a Él y traigamos lo que hay y todo esto, esta desesperación, a que ustedes y yo podamos ver la diferencia que puede haber en el Señor Jesucristo bien claramente. Cuando la persona está en aflicción o en cadenas, dice aprisionados y en cadenas y en hierros, dice la palabra. El versículo 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Wow. Muchas veces como cristianos podemos decir, pues hermano, yo no haría eso, yo no voy a aborrecer, o yo no voy a decir no al consejo de Dios. Pero el simple hecho, hermanos, de que ustedes y yo conozcamos el consejo de Dios y no cedamos a ello, estamos rechazando el consejo de Dios. Y el consejo de Dios, hermanos, es para bien de nosotros. El consejo que Dios tiene es para bien de cada uno de nosotros. Y solamente vamos a encontrar, hermanos, en Él el poder para poder decir a lo que nos ata, no, en el nombre de Jesús. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y lo habla bien claramente, hermano, ¿verdad? Este pasaje atribuye claramente una resolución al desafío. Es la persona donde está la persona desafiando la palabra de Dios. Lo que indica que su sufrimiento no fue accidental, sino que estuvo relacionado con su rechazo de la guianza divina. De que Dios nos guiara, de que Dios divinamente nos lleve de paso en paso a donde Él quiere llevarnos. Pero dice la palabra, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron. La palabra aquí, aborrecer, habla de que cuando un rechazo, no solamente aborreciendo, pero un rechazo. Conocemos la palabra, pero muchas veces como que la palabra no queda conmigo, porque yo lo quiero hacer a mi manera. Y cuando yo lo quiero hacer a mi manera, entonces sucede que cuando yo lo hago a mi manera, yo me frustro, porque yo no puedo. Me desespero, porque quiero. Pablo lo dijera de esta manera: el pecado que no quiero hacer, ese hago. Y yo lo que quiero hacer, lo que yo debo hacer, no lo hago. Había una desesperación. Y luego pregunta: ¿quién me librará de esto? ¿Quién será el que me va a librar? Y ahí responde: Jesús. Jesucristo es el único que viene al momento. Dice, vemos que es un rechazo de una guía, de que el Señor nos guíe, de un guía divina. Esta palabra rebelde contra Dios muestra una decisión consciente de actuar en contra de lo que Dios dice. ¿Cuántas veces, hermanos, en serio, cuántas veces sabemos que esto está equivocado, está mal, es pecado, y como quiera, ahí vamos? Como quiera, ahí estamos. Vemos aquí
en donde estaba el pueblo. Primero estaba perdido, totalmente perdido, y luego es liberado, es liberado y el Señor, y luego llega el momento cuando el hombre quiere hacerlo a su manera, desafiando a Dios, y vemos que esto no queda, o no cabe en lo que es la palabra, en lo que es la palabra de Dios. Si lo vemos, dice su palabra en el versículo, cuando las personas, cuando llega el momento cuando la persona se arrepiente y deja de rechazar el consejo del Altísimo, entonces adaptan la instrucción que trae la vida y esa paz. En Romanos capítulo 8, versículo 6, hermanos, hay un versículo que habla de esto. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cantamos: el Espíritu de Dios está aquí para consolar. ¿Alguien necesita consuelo? Está aquí para guiar, está aquí para llenar, está aquí para llenarnos, para que ustedes y yo pudiésemos ser esta persona. El Espíritu de Dios, cualquier sea su necesidad, Él quiere llenarnos, pero hay que ocuparnos del Espíritu. Y dice: el ocuparse del Espíritu es vida. Y luego dice la palabra que el Señor los humilló, en versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudara. Oh, wow, vemos la consecuencia de la rebelión convirtiéndose en una dolorosa humillación. Y lo vemos bien claramente en la vida de las personas. Dios permite circunstancias difíciles que los corazones puedan ablandarse, despojarse del orgullo y estar listos para regresar a Él. Qué bonito es cuando vemos al Señor obrar como aquel padre que vio a su hijo en Lucas capítulo 15, que vio a su hijo venir después de haber estado fuera de la casa, después de haber huido, después de haberse rebelado, después de haber desafiado al Padre, y fue y gastó todo lo que tenía, toda su vida, toda su juventud, y luego la palabra se arrepiente, volvió en sí. Y la Biblia dice que el Padre lo esperaba, el Padre corre a donde él está y lo abraza y lo recibe y le da un beso y lo viste. Qué bonito es cuando vemos a una persona regresar. Hemos visto a personas, a familias que se han dividido. Que se han dividido por cualquier cosa, muchas veces lo espiritual. Me he dado cuenta que últimamente ha habido una división en muchas familias por ser republicano o demócrata, y sucede que el Señor no nos llama a que seamos republicanos o demócratas, sino que seamos acarreadores de la palabra, porque ahí es donde está toda la diferencia. Pero hay personas que dentro de la familia no se hablan entre sí, y todo esto se sucede, mis amados. Hemos visto a familias donde el hijo o la hija se va enojado o enojada, y luego llega el momento más allá, años después, cuando viene la hija o viene el hijo a la casa pidiendo perdón, diciéndole a mamá y a papá: me equivoqué. Pero gloria a Dios por papá y mamá que los mantienen con los brazos abiertos. Así como Dios es, con los brazos abiertos. Dice la palabra de Dios: se van, y hay un quebrantamiento con lo que está pasando en la vida de ellos. Caen y luego no hay nadie que les ayude, no hay nadie que les dé la mano para levantarlos, no hay nadie que les dé a ellos ánimo, no hay nadie que les dé una palabra de Dios, porque como están huyendo de Dios, lo que menos quieren muchas veces es oír de Dios. No había nadie quien les ayudara.
subraya, hermanos, subraya bien claramente la incapacidad para salvarse a sí mismo, para llegar a un momento en la vida de esa persona donde espera o donde se hace la intervención de Dios, porque los esfuerzos humanos quedan cortos, mis amados. El hombre es limitado. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en un lugar y allí me encontré a un hombre que vino, y en la orilla de la calle estábamos platicando, y ahí había un poste, había un tubo largo así alto, y ahí estábamos recargados. Él se recargaba un ratito y yo me recargaba un ratito, y estábamos hablando, enseñándole a Cristo Jesús, hablándole de Cristo, y allí se entrega él a Cristo. Y lo vi hace como unas 4 meses, y me dijo una cosa que me conmovió. Dijo: Jesse, tú eres Jesse, ¿verdad? Dije: sí, soy Jesse. ¿Tú te acuerdas de mí? Que sí, me acuerdo de ti. Sé en dónde te vi, sé en dónde te entregaste a Cristo, sé, pero no me acuerdo tu nombre. Y te voy a decir en dónde mero. Ya le dije a dónde mero. Y dijo: Jesse, acabo de venir de ese tubo, porque allí empezó mi vida. Allí, a la orilla de ese tubo, empezó mi vida. Y mi amado, cuando ustedes y yo nos damos cuenta de que una palabra da resultado, díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo los redimidos del poder del enemigo. Díganlo claramente, porque los esfuerzos humanos quedan cortos. La disciplina de Dios nunca es inútil o cruel, sino es más bien diseñada para dirigir al hombre y a la mujer hacia el camino de la justicia. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento muchas personas, sino el pueblo de Dios, había un avivamiento y todos aplaudían y todos decían: gloria a Dios, amén. Todos se acercaban a Dios, y luego se acababa ese sentimiento, o se iba apagando, y luego el pueblo comenzaba a envolverse con las otras naciones, y luego las otras naciones se apoderaban de ellos y se los llevaban como esclavos, y mientras que estaban como esclavos allí clamaban a Dios, y Dios venía y los liberaba, y había otra vez avivamiento, había aplausos, había bendición, había alabanza, había gloria, y luego el Señor los liberaba y el hombre estaba agradecido, pero otra vez allá iban. Era un ciclo vicioso del hombre, querer buscar y hacerlo a su manera. Dice la palabra de Dios: por eso quebrantó y cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero gloria a Dios por su misericordia. Dice la palabra de Dios, versículo 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Quiero que noten, mis amados, cuando el hombre clama, Dios escucha. Él siempre escucha. Él está dispuesto. Dice la palabra, después de que estas almas encarceladas se dieron cuenta de la situación donde estaban, volvieron a la única verdadera fuente de liberación y clamar a Dios. Expresa una urgencia y sinceridad que se alinea con la voluntad de Dios para rescatar. Dios no quiere que ustedes y yo estemos en un lugar que nos está aplastando, sino un lugar que nos está levantando. Y este versículo habla bien claramente, hermanos. En el Salmo número 34, dice la palabra de Dios, Salmo número 34, versículo 17, dice así su palabra:
claman los justos y Jehová los oye. Amén. Claman los justos, hermanos. ¿Usted ha clamado a Dios? Amén. Y dice, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Lo vemos bien claramente. Y qué tremendo es cuando el hombre viene al momento y el Señor los libera, el Señor los saca, el Señor los ha salvado. Dice la palabra, los libró. La palabra en inglés viene siendo la palabra evangelio, salvar. Viene siendo esa palabra, y los salvó de sus aflicciones. Qué bendición es el Señor. Cuando el hombre le dice a él, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y luego hay un versículo ahí, hermanos, en el versículo 15, que habla a nosotros de algo, un poquito de lo que es la misericordia de Jehová. La palabra aquí en el versículo 15 dice, alaben a Jehová por su misericordia. Eso es lo que da allí a entender. Alaben a Jehová por su misericordia. Porque Dios nunca nos ha llamado a adorar o alabar uno de los caracteres de Él. Que lo amemos a Él. Es casi cuando la persona dice, bueno, pues yo ya soy salvo, y comienzan ellos a adorar o a levantar la salvación en vez del Salvador. Y sucede, hermanos, aquí dice, alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando vemos aquí que Él ha roto, Él ha quebrado, dice la palabra del Señor, ha rompido las prisiones, ha rompido, sacó de las tinieblas, o sea, de la misma oscuridad lo sacó. Y el hombre grita cuando eso sucede, mi amado. El Señor lo saca, y vemos aquí que hace que la oscuridad se alinee con la identidad de Dios como fuente de luz y de vida. Cuando el Señor viene, la oscuridad huye, porque Él es la luz del mundo. Fíjense, mi amado, ser llevado fuera de la sombra apunta a un cambio radical de la desesperanza a la esperanza, o sea, de la desesperación a la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Rompió sus cadenas. Y habla aquí, hermanos, no es solamente aflojar las cadenas o quitarles un poquito el nudo, sino que habla de destruirlas por completo. Rompió sus prisiones. Señala el poder de Dios sobre de toda forma de esclavitud, abordando simbólicamente, mi amado, que la esclavitud física como las cadenas del pecado y de la desesperación. Vemos, den gracias al Señor por su misericordia. Aquí cambia, hermanos, el enfoque del dolor, de la aflicción, de lo que está sucediendo, a que ustedes y yo alabemos a este Dios. Que el enfoque ya no sea lo que estaba pasando, pero ahora el Señor ha venido y me ha liberado, ha rompido mis cadenas, me ha sacado de donde yo estaba. David lo dice en el Salmo número 40, dice, me sacó de lodo cenagoso y me puso mi pie sobre una roca firme, me dio un cántico nuevo. Y lo vemos aquí, mi amado, bien claramente, cuando el Señor, vemos aquí, el enfoque ya no es el dolor o estar en esclavitud, ahora el enfoque es la postura para adoración y adorar y gratitud a Dios. Vemos que la bondad de Dios captura la idea de devoción firme de Dios, nos muestra una y otra vez
y otra vez la misericordia de Dios. Lo vemos bien claramente, mis amados. Creo que cada uno de nosotros habla que hay que reconocer, o el reconocimiento de las obras de Dios y sus maravillas que muestran su fidelidad ante cada uno de nosotros. Así que da una reflexión a que ustedes y yo estemos agradecidos con Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo cambia la postura? ¿Cómo cambia el momento de que hemos sido liberados y sacados? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde está todo el resultado. Cuando ustedes y yo vemos la intervención de Dios y que Él ha destrozado puertas de bronce y cortado barras de hierro. Hermanos, habla bien claramente en ese versículo 16, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Enfatiza hasta dónde el Señor nos ha liberado. No tenemos que, hermanos, no es simplemente que nos soltó, sino que destruyó, hermanito, dice la palabra, destruyó, quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó, los hizo pedazos, para que ustedes y yo no tengamos que volver a caer a la esclavitud. Su intervención habla de la integridad de su rescate. No es un rescate parcial o un rescate temporal, sino que es un rescate definitivo y poderoso de parte de Dios. Lo vemos. Terminamos con esto que habla del triunfo de Jesús cuando Él derriba la barrera del pecado. Cuando Él viene a hacerse aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para llevar este pecado, los pecados de nosotros, a la cruz del Calvario, otorgando a los creyentes libre acceso a Dios, otorgando al hombre y a la mujer que viene y ha sido perdonado un libre acceso delante de Dios. ¿Qué dice la palabra, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2? Dice la palabra así, de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice, hermanos, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta palabra, nos gloriamos. La palabra nos gloriamos. Dice la palabra, esta palabra que sale allí, nos gloriamos. Dice, porque nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, la palabra es, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y siempre, hermanos, la gloria de Dios nos regocijamos en esa esperanza porque habla de la presencia de Dios. Y cuando ustedes y yo hablamos de la presencia de Dios, es estar dentro de lo que es el alcance, donde yo puedo escuchar el palpitar del corazón de Dios. Y lo vemos, dice, y nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria. Qué tremenda esperanza, mis amados, cuando ustedes y yo nos hemos dado cuenta de dónde el Señor nos ha sacado. Piénsenlo, hermanos, ¿dónde estaría usted sin Cristo?
Ahora que nuestro hermano José Garza Jr. pasó a estar con el Señor, vinieron varios de sus primos, varios de su familia, y me dijeron: quiero darle gracias a usted porque usted cambió la vida de él. Y les dije yo: Ausen, yo no la cambié, yo no cambié la vida de él. Él vino un día aquí a la iglesita que hay de aquel lado. Su mamá lo invitó y él no quería venir, pero vino. Ese día se hace la invitación y él levanta su mano y recibe a Cristo y se entrega al Señor, y Dios hace una diferencia en él. No era perfecto, como ninguno de nosotros somos, pero el Señor hizo una obra, y los primos de él y los amigos de él que estaban allí, dice: vimos la diferencia, vimos el cambio, vimos lo que hizo el Señor cuando se acercó él a esa iglesia. Yo le digo, no fue la iglesia, no fue el pastor, fue Dios mismo el que lo transformó. Y ese Dios que lo transformó a él puede hacer lo mismo con ustedes. Dio testimonio de la grandeza de Dios y tocó vidas, y les decía, siempre nos dicen ellos, siempre nos decía, nos regañaba: entréguense a Cristo, entréguense a Dios, denle sus corazones a Cristo, porque no hay otra respuesta. Y ahí él me decía a mí, muchas veces allí en donde nos veíamos, él me decía: oh pastor, cómo me pesa no haberme entregado a Cristo mucho antes. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él ya está viendo la gloria de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Mis amados, que cada uno de nosotros podamos ver con los ojos espirituales, porque la Biblia dice bien claramente que ustedes y yo no caminamos por lo que vemos o por lo que sentimos, sino que caminamos por fe. Porque muchas veces lo que vemos y lo que sentimos miente a lo que es la palabra. Porque cuántas veces nos hemos sentido que Dios no está, que Dios no está allí, y sin embargo la Biblia dice que no nos va a dejar ni a desamparar por ningún momento. Así que usted puede caminar por lo que ve o por lo que siente, o puede caminar en la seguridad de lo que dice la palabra de Dios por fe. Mi oración es que cada uno de nosotros caminemos por la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre. Mi Dios, en este día, Padre, te levantamos en alto, Padre. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra en cada uno de nosotros, Padre. Que podamos examinar y que podamos ver, Padre Celestial, tu obra en nosotros, y que podamos pensar, que podamos, Señor, ver hacia atrás y de dónde tú nos has sacado, y darte gracias, ser agradecidos por lo bueno que tú eres, Padre, porque tú has rompido las cadenas. Como dice ese coro, Señor, Cristo rompe las cadenas. Oh Padre, gracias, porque las cadenas han sido rotas y ahora somos libres en Cristo Jesús. Te alabamos, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Toca a cada uno, Padre. Y que salgamos de este lugar bendecidos para la gloria tuya. Sabiendo
y recordando la obra que has hecho en nosotros y que sigues siendo en nosotros. A ti la honra y a ti la gloria. En ese nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Amén. Pues mis amados, que la paz de Dios sea con cada uno. Con cada uno y que el Señor les